completo. Lo primero que vimos es la tierra gobierna al cielo. Hemos lo que estado viendo, estamos hablando acerca de la oración. Estuvimos viendo cómo la Biblia tiene una ley de atar y desatar, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Estuvimos viendo varios ejemplos de oraciones agresivas, de oraciones que de veras nos dejaron impresionados de cómo Dios respaldó oraciones tan imposibles como que Josué paró la tierra. ¿Se acuerdan cuando Josué le ordenó al sol que se detuviera? Todos sabemos que no fue el sol el que se detuvo, sino literalmente fue la tierra la que se detuvo. Y eso es imposible para el ser humano, pero posible es para Dios. Pero lo importante de aquí es que ellos aprendieron a orar, aprendieron a hablar el lenguaje de Dios. Después vimos que el objetivo y la clave de todo este tema de la oración, y no estamos hablando de una oración personal de devoción, una oración personal de crecimiento, de relación con Dios. Esa tiene su lugar, la oración relacional, la que nos relaciona con Dios, tiene su lugar. Aquí estamos hablando de un nuevo nivel de oración, la oración de la iglesia, la oración corporativa, la oración de la iglesia. Vimos que la clave era pedir conforme a la voluntad de Dios. Esa era la clave. Joás se detuvo cuando la voluntad de Dios era que él siguiera profetizando que iba a destruir a sus enemigos. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Cuando el profeta Eliseo le dice, a ver, golpea con la vara la tierra. Y él no le dijo cuántas veces. Entonces Joás comenzó 1, 2, 3 y se detuvo. Y el profeta se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué te detuviste? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces la tierra, habrías deshecho a tus enemigos. Pero como nada más fueron 3 veces, pues 3 veces vencerás y ese enemigo nunca lo podrás vencer. Cuando Dios te diga, haz algo, hazlo hasta que Él te diga para, hasta que Él te diga detente. Mientras tanto, no te detengas. Estuvimos viendo hace semanas que Dios quería que nosotros aprendiéramos un principio. Tenemos libertad de escoger y Dios nos dio esa libertad para decidir, y por esa libertad Dios está limitado en esta tierra. Él quiere hacer muchas cosas, pero como Él ha dictaminado hacerlas a través de ti, si tú no las quieres hacer, Él tiene sus manos atadas. Vimos versículos como cuando Dios quería sanar a los enfermos en cierta aldea, en cierta región, y no pudo hacer muchos milagros Jesús por la incredulidad de ellos. Ninguno de ellos creyó y por lo tanto las manos de Jesús estaban como atadas. Y eso es increíble. Nosotros no podemos provocar que la voluntad de Dios se haga, pero sí podemos impedir que ésta se lleve a cabo. No podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos, pero por increíble que parezca, sí podemos estorbar a Dios. Y entonces necesitamos que nuestra voluntad haga armonía con la voluntad del Señor. Muy bien. También vimos lo siguiente: somos libres para obedecer. La libertad que Dios nos dio no es una libertad para hacer lo que se nos dé la gana, más bien es la libertad que tenemos para obedecer al Señor. Porque antes de conocer al Señor, antes de conocer a Cristo, tú no eras libre, yo no era libre. Queríamos hacer cosas buenas y terminábamos siempre esclavizados al pecado. Pero Dios nos ha dado libertad para obedecer. El número 2. Dios quiere hacerlo a través de su iglesia. Son principios que hemos estado estudiando semana tras semana y te estoy refrescando la memoria porque como hemos tenido varios breaks de la boda, etcétera, etcétera, se nos va a olvidar y es muy fácil que se nos olvide, y si se nos olvida, habremos perdido nuestro tiempo miserablemente. Dios quiere llevarte a ti, a tu familia, a ti, varón, a hacer cosas grandes en tu casa, mujer, a pelear como una guerrera en tu cuarto de guerra. Pero necesitas saber que Dios hace todo a través de la oración de su iglesia. Número 3, Dios nos ha preparado para hacer cosas grandes, para hacer proezas. Solo tenemos que orarlas y hacerlas. Tenemos que declararlas en oración y tenemos que ponerle acción a nuestra oración. Son proezas, son cosas que la gente se quedaría impresionada. Muchos de nosotros ya estamos haciendo cosas que jamás soñamos hacer, que nunca pensamos tener la capacidad para hacer. Y ahí es donde dices, gloria sea tu nombre, Señor,
porque tú me escogiste y preparaste cosas grandes para que yo viviera en ellas. Dios tiene para ti, joven, señorita, cosas grandes. No te conformes con cualquier cosa, Dios tiene proezas. Uno de los principios que vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la presión y del tanque que hay en las casas, sobre todo latinas, el famoso tinaco? ¿Cómo hay un principio de pronunciar la voluntad de Dios? Ese fue el primer elemento, los tres elementos, que hoy vamos a ver el tercer elemento. Pero el primer elemento que vimos de la oración de poder es que hay que declarar y presentar toda petición delante del Señor para aliviar la presión. Hermano, cada vez que sentimos una carga, cada vez que te sientes preocupado, angustiado, afligido, Dios te está diciendo, ven a orar. Porque cuando tú abres la compuerta de la oración, la carga se empieza a aligerar y sale la presión y empiezas a bendecir a muchos. A ver, esto es lo que hoy vamos a recordar. Cada vez que Dios desea hacer algo, coloca una carga sobre un hermano, sobre una hermana o sobre toda la iglesia local. Si la iglesia ora y cumple su ministerio, ese es su ministerio, traer las cosas del cielo a la tierra. Cuanto más ora, más liviana se hace la carga. Y después de orar 10 o 20 veces, su carga interna será gradualmente, grandemente aliviada. Sientes una tranquilidad cuando sales después de entregarle las cosas al Señor, sientes una gran tranquilidad. Pero si la iglesia, nueva generación en Cristo, no ora, va a sentir siempre una pesada carga, se va a sentir sofocada. ¿Has sentido como que ya no tengo ganas? No sé para qué estoy aquí. Qué aburrido. Estás cargado. Estás siendo sofocado. Por eso la Escritura tiene cosas maravillosas para nosotros. Cada vez que usted se sienta cargado, sofocado interiormente, quiero que sepas que no es por otra razón, sino por el hecho de que no has cumplido tu ministerio delante de Dios. ¿Cuál es ese? Bajar las cosas del cielo a la tierra, abriendo la llave a través de la oración. El poder de Dios quiere manifestarse, pero tú tienes encomendado por Dios abrir la compuerta. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando uno se mete debajo de la mano de Dios, uno tiene que agacharse, y eso me habla de la oración. Cuando uno va al cuarto de guerra, al cuarto de las peticiones del escudo de oración, porque no es cualquier oración la que estamos haciendo, es un escudo de oración. Ya no es mi oración personal solamente, es la oración corporativa, la voluntad de Dios para la nueva generación. Y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero mira el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa tensión, esa presión que sentimos, no es otra cosa más que el Espíritu está diciendo, ven a orar, ven a orar, ven a orar. Es como cuando te duele el estomaguito y tú sabes que necesitas comer, tienes un sentimiento de hambre, estás de malas, algo te hace falta, te conviertes en tu suegra, como dice el sneaker, ¿verdad? Como dice el anuncio de los sneakers, ¿verdad? ¿Quién sabe en qué te conviertes? No sé, yo sí me convierto en un monstruo medio peludo. Y eso que estoy calvo, ¿eh? ¿Sale? Pero cuando vas al Señor y arrojas la ansiedad, la carga se aliviana, se aligera. Te invito a unirte en oración, porque de lo contrario no vamos a fluir como un solo hombre en esta congregación. ¿En qué consiste entonces el ministerio de oración de la Iglesia de Cristo? Escucha bien, ¿en qué consiste? Consiste en que Dios diga a la iglesia qué es lo que Él desea hacer. Descubrir la voluntad de Dios. Después, la iglesia en la tierra entonces puede orar por eso que Dios le dijo. Voy a repetirlo. El ministerio de oración de la Iglesia de Cristo consiste en que Dios diga a la iglesia qué es lo que Él desea hacer, para que la iglesia en la tierra pueda orar por ello. Y tal oración no consiste en pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos hacer, no, sino que haga lo que Él quiere hacer, lo que Él nos reveló hacer. Alguno dirá, bueno, si Dios quiere, ¿quién se lo puede impedir? Tú. Yo. Pero si yo soy un microbio comparado con Dios, pues la Biblia dice que Dios a ese microbio le ha dado el ministerio de
materializar, por así decirlo, de realizar las proezas y las cosas que Dios quiere hacer. No basta con que tú sepas qué es lo que Dios quiere hacer. Lo tienes que ahora declarar, lo tienes que hacer en oración, decir en oración. Solo hay que saber lo que Él quiere hacer y decirle: Señor, hazlo. Hazlo, Señor, en oración. Cuando tú doblas tus rodillas y dices: Señor, haz esto, y Dios lo quiere hacer, se unen los dos poderes y ¡wow! Es algo maravilloso, fluye una cosa maravillosa. Lo malo es cuando que estamos diciéndole a Dios que haga algo que Él no quiere hacer. Ahí no va a pasar nada. Comprendamos que la iglesia debe declarar en la tierra la voluntad de Dios en el cielo. La iglesia debe declarar la voluntad de Dios en el cielo. La iglesia debe declarar en la tierra que esa voluntad de Dios es lo que ella también quiere hacer. Si yo declaro: sí, Señor, me pongo de acuerdo, eso que tú quieres hacer, yo lo quiero hacer también. Cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, las cosas suceden. Pero en caso de que falle la iglesia en este punto, va a ser de muy poco valor en las manos de Dios. No le servimos a Dios. Aunque insistas en otros asuntos y la iglesia se dedique a tantas cosas, cosas bonitas, cosas buenas, vamos a ser ineficaces para Dios en este asunto de hacer cosas grandes. Y Dios quiere usarnos a nosotros como nueva generación en Cristo para cosas grandes, hermano. El supremo uso de la iglesia para Dios es permitir que la voluntad de Él se haga en la tierra. El Señor necesita tu oración, necesita mi oración. No es una pérdida de tiempo. Yo no estaría dispuesto a perder mi tiempo en algo que no funcionaría, mi hermano. No es una pérdida de tiempo. Dios necesita que su iglesia ore porque así Él lo ha determinado. Son sus reglas, no son mis reglas. Ok, Mateo 18:18 nos dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira el 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que este es el primer principio. Pero después aprendimos un segundo principio. El principio del versículo 19. Armonía en el Espíritu Santo. En el proceso de orar, si se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, entonces cualquier punto particular que pidan les será hecho por su Padre que está en los cielos. A ver, pónganme atención. No es de que yo me pongo de acuerdo con Roberto y digo: oye, Roberto, ¿qué tal si oramos juntos por un coche o algo así? Órale, vamos a ponernos de juntos y ya Dios lo va a hacer. No, no, no. Si cuando tú estás orando, tú entras en la voluntad del Espíritu y yo también entro en la voluntad del Espíritu y me olvido de lo que yo soy, y Roberto se olvida de sus propias peticiones y se une a la petición del Espíritu Santo, en comunión espiritual hacemos armonía. ¡Wow! Lo que pidamos nos los va a dar el Señor. Esto es lo que se llama la unidad del cuerpo de Cristo, o pudiera decirse la unidad en el Espíritu Santo. Es la unidad, porque todos tenemos el Espíritu Santo, todos los cristianos, los que le han rendido su vida a Dios, Dios les dio a beber del Espíritu Santo. Tenemos un depósito de la presencia. Dios, Espíritu Santo, habita en nosotros, somos su templo. Cuando tú y yo renunciamos a la carne, wow, las cosas vienen de una manera maravillosa. Si un individuo no ha vencido la carne, se considerará él mismo como un superhombre y en su propia opinión el cielo tiene que oírlo. Yo he visto personas que hasta le mandan a Dios a hacer cosas y no están en el Espíritu, hermano. No, no, no. Si alguno no está en la unidad del Espíritu ni está orando en la armonía del Espíritu, se va a quedar esperando que el cielo lo escuche. No lo va a oír en absoluto. Puede orar, pero el cielo no atará lo que usted ate. Puede desatar, pero el Señor no va a desatar nada de lo que esa persona diga que se desate, porque no son palabras mágicas. Escúcheme bien. Esto de atar y desatar no son palabras mágicas de que así churrin, churrin, chunflies, paz, te ato. Oye, no es magia. Esto no son palabras mágicas. Estamos solamente atando lo que Dios quiere atar, desatando lo que Dios quiere desatar, no lo que a mí se me ocurre. No es algo que tú seas capaz de hacer por ti mismo. Si tú piensas que puedes hacerlo, ya la regaste, estás en una necedad, estás mal.
Pues lo que el Señor declara es lo siguiente: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que están orando, de cualquier cosa que están pidiendo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto significa que si dos de ustedes están en armonía en todas y cada una de las cosas, una armonía como la música, brother. A mí me encanta la música porque en la música yo puedo mirar, ¿verdad?, lo que significa cuando dos cuerdas, dos instrumentos hacen un sonido bien padre. Significa que si dos de ustedes están en armonía en todas y cada una de las cosas, como en la música, entonces cualquier cosa que pidan les será hecha por el Padre Celestial. Eso lo descubrieron ustedes, que tenían que estarse poniendo de acuerdo dos. No habla de uno, habla de dos, por lo menos dos. Para hacer tal clase de oración se necesita la obra del Espíritu Santo en las personas que oran. Como te digo, no es posible orar en la carne porque entonces ya no hay unidad. Yo, como uno de los hermanos, soy llevado por Dios hasta el punto en que me niego todos mis deseos y solo ansío lo que el Señor quiere. Y mi hermano, mi hermana, yo y él somos también ambos llevados hasta un punto en el que hay tal armonía, porque él desea solo lo que Dios quiere, yo deseo solo lo que Dios quiere, y entonces nos unimos en el mismo corazón, con una misma mente. Todo lo que pidamos está garantizado por la palabra de Dios. Dios en el cielo nos los va a dar. ¿Te puedes imaginar qué maravilloso es eso? Que Dios en el cielo lo puede hacer. Es decir, yo, como uno de los hermanos, soy llevado por Dios hasta el punto de que me niego todos mis deseos. Solo quiero hacer la voluntad del Señor. Y si tú, mi hermana, mi hermano, tú y yo somos ambos llevados hasta un punto que hay armonía en el Espíritu, entonces todo lo que le pidamos al Señor, todo, absolutamente todo, Dios lo va a conceder desde el cielo. ¿No te parece maravilloso? Esto es algo maravilloso y tenemos que estar conscientes. Este fue el segundo punto. ¿Te das cuenta por qué debemos resolver nuestros conflictos y por qué esta ley está revelada justo en un pasaje donde dice que si tu hermano peca contra ti, vayas con él, lo confrontes y trates de reconciliarte con él? Y si él no acepta, entonces lleves a dos testigos, pero le hagas la lucha para reconciliarte con él o con ella. ¿Sabes por qué? Porque si no estamos en unidad, no vamos a recibir nada. ¿Por qué está esta ley en este pasaje? Para estar en unidad, para recibir lo que oremos, y no vamos a estar perdiendo el tiempo. Como iglesia me refiero. A lo mejor Dios te concede a ti algunas cosas personales, pero como iglesia vemos que no hay acción porque no hay unidad. Si el pastor dice vengan y usted no viene, si el pastor dice oren estas peticiones y usted dice ay no, esas no me gustan, voy a aprender otras o voy a ponerme las que yo quiera, ya no estamos en unidad. Y aún orando lo mismo, si yo lo quiero hacer de una manera y tú lo quieres hacer de otra, tampoco hay unidad. Tenemos que renunciar a nuestra propia manera de pedir, nuestra propia manera de pensar y alinearlos con lo que el Señor quiere. Por eso la oración es un ministerio, es una obra, es algo grande. Algunos dirán, ay, nada más vamos a orar. Yo he visto gente que dice, ¿qué va a haber hoy? ¿Qué va a haber hoy? Bueno, hoy va a haber reunión de oración. Yo pensé que iba a haber a discipulado, enseñanza, alabanza, algo más sólido, algo más cool. Porque nos han metido en la cabeza que orar es aburridísimo. Cuando debería ser, hoy vamos a orar como cuerpo, wow, hoy se va a mover la presencia del Señor, hoy vamos a ver cosas grandes, milagrosas, porque nos vamos a unir, es una obra. Lo que más podemos hacer la iglesia no es salir a repartir comida, salir a repartir folletos. Cuando tú y yo nos unimos en oración, estamos realmente trabajando. Algunos, piensan que el pastor solo se está rascando la panza, ¿verdad? Y cuando algunos me hablan, dicen, ¿qué está haciendo, pastor? Aquí trabajando. Sí, ¿en dónde está trabajando? ¿De qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy orando. Yo pensé que estaba trabajando. Es el mayor trabajo que podemos hacer. Mire, yo aprendí de mis pastores César y Pati. Ellos decían, cuando yo trabajo y me canso y no sale bien. Pero cuando yo doblo mis rodillas, oro y ayuno, ¿quién es el que trabaja, hermano? ¿Quién es el que trabaja? Dilo con fe. Cuando yo trabajo, a ver, dilo conmigo, cuando yo trabajo, pues yo trabajo. Pero cuando oro en lugar de trabajar, cuando antes de poner las manos en el arado le digo, Señor, pon tu manota en este arado. Y el Señor les dice, fácil.
Porque Dios se mueve a través de la oración. Entonces, cuando yo veo problemas en mi vida, adivina qué es lo que pasó. Lo estoy haciendo solo. Estoy tratando yo solo. Pero cuando doblo mis rodillas, así, yo sé que aquí hay gente, hermanos, que depende de clientes en su vida. ¿No crees que sería mejor, antes de salir a buscar presupuestos, doblar nuestras rodillas? Para que el gerente de gerentes, nuestro partner, el Espíritu de Dios, Jesucristo, el dueño de la empresa, sea el que mueva sus influencias. Hermano, bien haremos los que tenemos algún negocio, doblar nuestras rodillas. Y cuando te hablen, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¿Así? ¿Ya encontraste clientes? Está encontrando clientes, mi Señor. Estoy yo, trabajo y trabaje. ¿Cómo? Orando y orando. Y cada vez que oro, se está moviendo. Ya Dios me tiene preparado muchos clientes. ¡Wow! Porque estás dejando que Dios desate lo que quiere desatar. Prosperidad para tu vida. ¿Amén? ¿Sí o no? A ver, algunos se me están durmiendo. No dejes que se duerma. Así que, hermano, orar es la responsabilidad de la iglesia delante de Dios. Porque su oración es la salida del cielo. O sea, el canal para que Dios mande su lluvia es la oración. Estaba yo preparando esta enseñanza y el Señor me dio una ilustración. Y me dijo, hijo, la iglesia es el departamento de shipping and handling. De envíos, para que me entiendas. Es el departamento de envíos, de embarques. Yo quiero mandar bendición, pero es la iglesia la que envía la orden, la que se dedica a que esa orden llegue a la tierra, llegue a donde tiene que llegar. Somos el departamento de embarques. No importa que haya muchos pedidos, hermano, en el cielo está lleno de pedidos. Y todos los pedidos están surtidos de sobra. ¿Por qué no llegan? Porque el departamento de envíos, nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Nosotros somos el canal y si nosotros dejamos de orar, las bendiciones se quedan allá arriba, esperando a ver a quién es capaz de ordenar que se haga la voluntad de Dios en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Así que es muy importante que nosotros entendamos este asunto de la unidad, hermano. Si realmente nos pusiéramos de acuerdo, y las puertas del cielo se abrirían, brother. La oración es un ministerio. Me siguen diciendo, pastor, ¿qué está haciendo? Estoy moviendo el cielo. Ah, Chihuahua, ¿cómo? Estoy orando. Por eso a veces no contesto. Antes hasta ponía un recado. Ahorita estoy con el Señor, pero se me hizo un poco sangrón. Dije, no, mejor lo quito. Van a decir, ay, qué espiritual, ¿no? Entonces mejor lo quité, mejor. Casi siempre contesto lo más rápido posible. Pero cuando yo trabajo. Pero cuando la iglesia ora, Dios trabaja. Así que hay que orar como una responsabilidad. Ese es el ministerio de nuestra iglesia. Muy bien, vamos a avanzar. Hay muchos asuntos que están archivados en el cielo. Muchas transacciones que han quedado sin hacer. Simplemente porque Dios no puede hallar su salida en la tierra. Tú eres el que dice, ok, que salga. Se envía, se llega. No oramos así. Padre, enviamos una palabra de sanidad. ¿No dices enviamos? ¿A poco no decimos así? A ver, ¿estoy mal o no decimos enviamos una? ¿Ves lo que estás haciendo? Estás enviando la bendición. A ver, di conmigo, yo envío bendición para la República de Ecuador en este momento en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que haya bendición, que mucha gente se convierta, se arrepienta a través de esta prueba? Pues enviamos salvación en el nombre de Jesús a la República de Ecuador. ¿Lo vas a hacer? Hermano, Dios quiere bendecir y quiere usarte a ti. Puede usar a otra iglesia, tú te la pierdes. Pero somos el departamento de envíos. Cada vez que alguien me hable de enfermedad, te envío una palabra de sanidad. Te envío una palabra de prosperidad. Te envío una palabra de aliento. A veces estamos desalentados y no le queremos hablar a nadie. Cuando te pones de acuerdo, cuando abres tu corazón con él y dices, ora por mí, le estás diciendo, envíame de parte del Señor. Hazle release, please, a la bendición que yo quiero. Dame el tracking number, por favor, porque estoy desesperado. Y estás esperando tu paquete. ¿Sí o no?
¿Están conmigo? Sonrían un poquito, ¿verdad? Estoy bromeando, ¿verdad? Para que me entiendas. Necesito poner ejemplos de la vida real para que agarres la onda. ¿Amén? Sale. Muy bien, seguimos. Pero Mateo 18 se expresa una condición relacionada con el número de personas. Por lo menos 2. Como dice, si 2 de vosotros en la tierra. ¿Cuántos? Por lo menos 2. Tiene que haber por lo menos 2 porque lo que se trata en este pasaje es un asunto de comunión. No está hablando de la oración personal que tú tienes con Dios, que yo tengo con Dios, que debo tener. Es muy importante. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de oración. La oración que requiere que 2 personas se pongan en unidad, en la misma tono, sintonía del Espíritu. No es algo que hace una sola persona, ni es una persona la que sirve de salida a la voluntad de Dios. Son 2. Este departamento de envíos no es de uno solo, es de 2. Por eso decimos, hermano, ayúdame a orar por fulano. ¿Ayúdame a orar? Sí, tú y yo hacemos el check-in, check-out, ¿verdad? Hacemos el envío, listo, firmamos, palomita, a ver, supervisor, fírmale, ya. Se envía, te llega en unos días, viene en camino, va para ti, ya se envió, ya se tramitó. Ese es el poder tan maravilloso de la unidad cuando, escúchame bien, cuando sabes que es la voluntad de Dios, por supuesto. Muy bien, pero mira el verso 20. Ahora sí, por equipos, vamos a hacer lo siguiente. Pongan mucha atención, vean para acá. Vamos a analizar Mateo 18, 20. Ya vimos el 18, 18, el 18, 19 y ahora vamos a analizar rápidamente el Mateo 18, 20. Y tenemos que descubrir 3 cosas. Póngame atención, por eso no quiero que voltee su silla hasta que yo le diga. 1, tenemos que descubrir cuál es el principio de ese versículo. Entiéndase como principio, principle, ¿no? No beginning, ¿verdad? Sino principle, o sea, el principio, la ley espiritual que está ahí, o sea, la condición, para que me entiendas. ¿Cuál es la condición que existe en el verso 20? Esa es la pregunta número 1 que vamos a contestar por equipos. Pregunta número 2. De acuerdo al verso 20, ¿por qué dice el verso 19 que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos? Es la segunda pregunta. La primera es ¿cuál es el principio? La condición. Segunda pregunta, el verso 20 contesta ¿por qué dice el versículo 19 que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo les será hecho? Entonces tenemos que responder cómo la contesta. ¿Por qué? ¿Por qué el 19 se contesta con el 20? Y número 3, ¿por qué hay un solo poder tan grande sobre la tierra? ¿Por qué hay un poder tan grande sobre la tierra nosotros? ¿Por qué el orar en armonía tiene tanta tremenda eficacia? ¿Qué es lo que proporciona la oración armoniosa de 2 o 3 personas tanto poder? ¿Qué es? O sea que la tercera pregunta es, ¿cómo le podemos llamar a ese poder? Repito las preguntas, ¿ok? ¿Cuál es el principio, la condición? ¿Por qué dice el verso 19 que si 2 se ponen de acuerdo les ha hecho en la tierra? La contestación está en el 20. ¿Y cómo le podemos llamar a ese poder tan tremendo que hay sobre la tierra cuando 2 personas se unen en armonía y oran? Así que tienes chamba, vale. Júntate con alguien. Si estás solito en una mesa como Robert, yo te invito, Robert, mejor a que te integres, por ejemplo, a esta mesa, ¿verdad? La de Ale, ¿verdad? Vete para que no te quedes solito, ¿verdad? Porque se trata de hacerlo en equipo, ¿qué les parece? Inviten a las personas que no tienen mucho aquí, que no conocen el sistema, pues lean el verso 20, es un solo versículo, ¿ok? Corre tiempo, vamos a darle, corre tiempo. Con lo que descubrieron los equipos, vamos a continuar. Muy bien, muy bien. A ver, equipos, volteen para acá. A ver, atención. A ver, vamos a ver. Estas son las respuestas. Las preguntas, nuevamente, ¿cuál es la condición del verso 20? O sea, el principio, principle. 2, de acuerdo con el verso 20, de acuerdo con eso, ¿por qué dice el verso 19 que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo y les será hecho en los cielos, ¿verdad?
Y la tercera pregunta es, ¿cómo le podemos llamar a ese poder que está sobre la tierra tan tremendo que cuando están en armonía se desata ese poder tan maravilloso? Respuestas. ¿Listos? Aquí están las respuestas. Pónganme atención. 1. La respuesta 1. El principio es el principio de estar congregados. Congregados. Es diferente, o reunidos, físicamente congregados. El otro principio es estar espiritualmente unidos. Yo puedo estar en mi casa y uno mi corazón al de Jimena por allá y estamos ahí los dos y Dios obra de una manera, pero no necesariamente tengo que estar en el mismo lugar. Pero en este verso 20 el principio es estar congregados y es lo que vamos a terminar de ver rápidamente en 10 minutitos y nos vamos a la casa. Atención, pónganme atención. Segunda respuesta. Porque al estar congregados en su nombre, Él mismo estaría en medio de ellos. Por eso dice, porque si dos de vosotros, ¿cómo empieza el verso 30? ¿Qué palabra usa? ¿Cómo empieza el verso 30? El verso 20, perdón. ¿Cómo empieza? Léamelo. Porque, ¿verdad? Empieza por un porque. O sea, está contestando algo del 19. La pregunta fue, ¿por qué en el 19 dice que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo será hecho? Porque dice el verso 20, ahí voy a estar yo, dijo el Señor Jesús. ¿Y dónde está Él? Pues las cosas suceden, ¿a poco no? Donde Él está presente, las cosas se mueven. Por eso la respuesta número 3, ¿cómo se llama el poder que hace que todo se mueva? El poder de su presencia. El poder de que Dios está ahí, Cristo Jesús está ahí entre nosotros. Ahora, atención, no hay respuestas equivocadas, simplemente son un poco diferentes, pero quiero que ustedes vean estas respuestas. A ver, ¿qué pusieron en su mesa, la mesa de Chemo en la 1? ¿Qué pusiste? Di. Mira, la primera yo creo que debes de agregar, estar congregados en su nombre. Bueno, en su nombre, ¿está bien? Congregarse en su nombre, claro. O sea, si contestaron congregarse en su nombre, está bien, Chemo. Pero tenían que poner la palabra congregados, ese es el principio. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, reunidos. A ver, ¿tú qué pusieron en esta mesa? Reunidos, la palabra clave es reunidos. Pueden ser 4, 5, 6, 7, pero que estén reunidos, congregados. ¿Qué más? ¿Qué pusieron ustedes? El principio. Está bien, reunidos, no nada más así porque vamos a estar juntos, no. En su nombre significa que estamos con un propósito, ¿verdad? Exacto. Si uno cree y el otro no cree, están fuera. Pero ya pasamos el principio 2, se supone que estamos en armonía, ¿no? Entonces ahora no solamente hay que estar en armonía, no solamente hay que declararlo allá en tu casa y en la mía. Ahora Dios, cuando llama a estar congregados, uno tiene que obedecer y unirse, porque hay un principio poderoso cuando 2 o 3 se reúnen, se congregan, se juntan en su nombre. Dios está de una manera patente, su presencia se manifiesta cuando 2 o 3 están aquí. Por eso es tan importante, hermano, la reunión también de los domingos, cuando ya hacemos un llamado, vengan a estar juntos. Dirás, pero si Dios está en todos lados. Yo puedo orar, es más, puedo prender la televisión y chutarme hasta 5 servicios de alabanza y adoración y 10 predicaciones comiendo palomitas. Sí, pero no hay el mismo poder cuando tú te levantas de tu asiento, te levantas de tu desayuno, te levantas de hacer la cama, dejas todo lo que haces y te juntas con 2 o 3 que están en su nombre. La presencia de Dios es 10 veces más fuerte. Cristo lo prometió. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ok. En el verso 18 tenemos un principio. En el 19 tenemos otro y en el 20 otro más. El principio que se nos da en el verso 20 es más amplio que en el verso 19. ¿Por qué dice el 19? Si 2 de vosotros, la respuesta es el 20. Porque donde están 2 o 3, ahí estoy. ¿Por qué el orar en armonía tiene tanta fuerza? Porque Él mismo está allí. Esta es la causa del acuerdo del versículo 18. Se refiere a la relación entre el cielo y la tierra del versículo 19. La oración armoniosa. Pero en el 20, la armonía produce que comprendamos que somos llamados a reunirnos. Hermano, escucha bien esto.
Somos llamados a reunirnos. No nos reunimos por nuestra cuenta. Escúcheme bien. Si entiendes esto, te vas a gozar. Tu vida cristiana va a ser diferente. Cada domingo tú vas a ver la vida de una manera diferente. No vas a decir, ay, otro domingo tengo que ir a la iglesia. No, ya no va a haber eso. Somos llamados a reunirnos. No nos reunimos porque a mí se me dio la gana y a ti también. Somos llamados. Sonó una trompeta en el cielo. Reunirnos nosotros mismos y ser llamados a reunirnos son dos cosas ampliamente diferentes. Hermano, aquí el punto es que Dios es el que nos está llamando a estar juntos. Ser llamados a reunirnos es ser llamados por el Señor a estar juntos, unidos, congregados. Por eso le llamamos a la iglesia una ¿qué? Congregación. Podríamos decirle una bola de gente, pero no somos una bola de gente, o por lo menos no quiere Dios que seamos una bola de gente. Piedras amontonadas. ¿Cómo dice la Biblia que somos? Piedras vivas edificadas una tras otra. Yo te necesito, tú me necesitas. Cuando estamos juntos formamos un edificio poderoso. El edificio de Dios. ¿Y quién es la principal piedra angular? Entonces, cuando dos o tres se juntan, son llamados y obedecen a estar juntos, ¿quién está ahí presente? Como nunca, Jesucristo. Por eso no es lo mismo cuando tú alabas con una canción. Es más, a veces ni ganas te dan de cantar poniendo un CD en tu coche. Pero si estás en una reunión, el poder que hay ahí, aunque no suene igual, los músicos no sean tan profesionales como la grabación que tienes en tu MP3, pero tú vas a unirte en adoración porque vas a sentir y experimentar la poderosa presencia de Dios. Amén. Muy bien. Solo la iglesia posee tal poder. El individuo simplemente no lo tiene dentro de sí. Escúchame bien. Estamos tan acostumbrados en esta zona del planeta a ser tan individuales. Esto no les cuesta mucho trabajo allá en Oriente, hermano. Por eso que son millones los chinos. ¡Millones! Y funcionan bien. Van ahí. Sales a la calle y parece hormiguero. No puedes, pero nadie se pisa, todos tranquilos. ¿Has visto las hormigas como unas van para un lado, otras para el otro, pero no hay problema? ¿Visto? ¿Sí lo has visto? Ellos están acostumbrados a sentir y a pensar corporativamente, no individualmente, corporativamente. Ya hasta que vienen a los Estados Unidos, se olvidan de los demás y ya nada más mi. Pero por eso es importante saber que ese poder del que estamos hablando no lo vas a experimentar solito. Discúlpame, no lo vas a experimentar solito. Yo quisiera decirte lo contrario, pero no. Donde están dos o tres congregados, físicamente juntos, unidos, ahí yo estoy en medio de ellos. Por eso puedo garantizarte que lo que el 18, lo que tú ates en la tierra, yo lo voy a atar desde el cielo. Lo que tú desates ahí, como yo estoy ahí presente, se va a hacer. ¿Estás en comunión conmigo, con mi voluntad? Olvídate, se va a hacer. Pero te estoy llamando a estar unido, congregado, en el mismo lugar. No acudimos por nuestra propia cuenta. El Señor nos convoca. Muchos acuden a un culto con la actitud de observar y solamente de asistir. ¿Vas a asistir a la iglesia? Sí, voy a asistir como quien asiste al cine. En el cine no haces nada más que estar sentado viendo la función. ¿Cómo me da gusto los que van al cine a meterse en la película? Que cuando termina la película aplauden. Que cuando el héroe de la película hace algo, ¡guau!, gritas y chiflas como si... Hasta la gente te voltea a ver y este loco, qué exagerado. Es que por lo menos está haciendo algo, está participando, está sonriendo, está llorando cuando tiene que llorar, está gritando cuando tiene que gritar y termina la película y aplaude y brinca. Hay gente más activa en un cine que a veces en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos acuden al servicio, al culto, como le llaman. Nosotros le llamamos celebración. Imagínate, le llamamos celebración y nadie celebra. ¿A ti te gustaría que en tu cumpleaños todos estuvieran de cara larga? ¿Que no hubiera música? ¿Que no hubiera chistes? ¿No hubiera alegría? ¿No hubiera risas? Oye, qué aburrido cumpleaños. Capaz que nos sacas a todos de tu casa. Sáquense de aquí, me están amargando mi cumpleaños. Todos los domingos es una celebración.
Pero tenemos que estar conscientes que si alguno acude por cuanto el Señor le ha hablado, esa persona tendrá un sentido de pérdida si no acude. Cuando dices, hijo, me perdí el servicio. ¿Qué pasa? A veces, no fui, no importa, pues al fin que, el próximo domingo a ver de qué hablaron. Luego como el pastor sube las predicaciones a YouTube, pues ahí sí me acuerdo, pues la escucho, así que no perdí nada. ¿No perdiste nada? Pregunto, ¿de acuerdo a esta palabra, perdiste algo o no lo perdiste? Sí, exacto. Alguien iba a orar por ti. ¿Por qué tú crees que cuando yo oro por mí mismo las cosas se dificultan? Y cuando yo oro por alguien, veo la acción, luego hasta uno se queda, Señor, ¿qué onda? O sea, yo oro por las personas y al rato me dicen que sanaron. Oro por mí y no pasa nada. Pues sí, hijo, es que necesitas otra mano de alguien más que ore por ti. Para eso hice la iglesia, hijo. Porque estando 2 o 3 congregados en mi nombre, creyendo en el poder de mi nombre, mi presencia es a otro nivel. Y donde estoy yo, no puede haber ataduras. Amén. Como cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, y ahí estaba Cristo. Eran 3 en su nombre, amén. Y ahí estaba Cristo en medio de ellos. ¿Cómo salieron? Libres de ataduras. Perfectos. Amén. Muy poquitos conocen la historia, ¿verdad? Pero les pido que lean el libro de Daniel. Ok. La gente que es así llamada por el Señor se reúne en el nombre del Señor. Tales hermanos y hermanas pueden decir cada vez que se reúnen, Padre, no estamos aquí por nuestra propia cuenta, sino en el nombre del Señor con el propósito de glorificar al Hijo de Dios. Gracias a Dios, cuando todos se reúnen en el nombre del Señor, hay acuerdo, hay armonía. En el caso de asistir a una reunión por decisión propia, obviamente no habrá armonía. ¿Por qué estás aquí? Mi papá me trajo. No, pues no hay armonía. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién sabe? Pues no tenía nada que hacer, pero estoy tan acostumbrado a ir a la iglesia. Entonces ya es una costumbre. No va a pasar nada. No, ven, porque sientes la trompeta sonando. Ahí a las 10 de la mañana empieza a sonar. Ya despiértate, hijo, son las 10 de la mañana, ¿qué onda? Ay, padre, pero es que es mi día de descanso. Te equivocas, hijo mío, es mi día de descanso, el mío. Y ¿sabes qué? Si estás conmigo, yo te hago descansar. Párate, dale. Ay, Señor, pero es que al fin que faltan 2 horas y media. No, pero te quiero a las 12:30 para orar. Ay, pero ¿por qué? Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos y quiero hacer un milagro contigo. ¡Ay! Asústame. Cuando nos reunimos en su nombre, el Señor dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Él es el que dirige todo, puesto que Él está aquí dirigiendo, iluminando, hablando, revelando. Todo lo que se ata en la tierra será atado en el cielo, porque Él nos va a dar su corazón. Porque no vamos a pedir cualquier tontería, vamos a todos sentir la misma carga. Y entonces lo que desatemos en la tierra, pues se va desatado en el cielo. Y esto es así porque el Señor está aquí trabajando junto con su iglesia. En consecuencia, necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos delante del Señor. Necesitamos negarnos a nosotros mismos delante del Señor. Lo que yo quiero, lo que yo pienso. Cada vez que Él nos llama a reunirnos, debemos hacerlo en su nombre, porque su nombre está sobre todos los otros demás nombres. Todos los ídolos deben ser destruidos. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso, pastor? Porque a veces el fútbol te llama más fuerte que Dios. Pero es que es el supertazón, padre, es el supertazón. Solo es una vez al año. Híjole, yo te iba a dar ahorita un ministerio. Grábalo, mijo, para eso estás en el siglo XXI, no sé. Esto no es emoción ni teoría, son hechos. Si la iglesia es una iglesia normal, y espero que seamos normales, entonces en cada reunión esa iglesia sabe que el Señor está presente. Y cuando el Señor está presente, la iglesia es poderosa, es fuerte, porque grande, fuerte es nuestro Dios. Cuando cantamos, hoy cantamos eso, pero hay gente, grande, fuerte. ¿De quién estás hablando? Ah, de Dios, sí, de Dios. No hay fe.
Pero yo espero que después de este principio tú digas, uy, aguas, porque aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estoy no con 2, con 20, con 30 en el nombre del Señor. No importa que seamos 5,000, si no estamos reunidos porque el Señor nos llamó, no va a pasar nada. Pero si estamos 2 o 3, una familia es de 2, ya con su elefantito 3, ¿verdad? Ya ahí puedes hacer algo maravilloso, reunirte, alabar a Dios. La presencia de Dios está ahí. Congregados en el mismo lugar, no por Facebook, no por Skype, no por Messenger. Te quiero junto a tu hermano, congregado, unido, reunido. Si el Señor no está en medio de la iglesia, hermano, no puede hacer nada. Solo la iglesia posee tal poder, la iglesia que se congrega, que tiene un acuerdo. El individuo simplemente no lo tiene dentro de sí. Que el Señor nos conceda una comprensión y una experiencia más profunda en la oración. Con esto termino. La oración no es solo personal o devocional. Debe ser una obra, un ministerio. Que el Señor nos sostenga con su poder para que cada vez que nos reunamos podamos trabajar con oración y suplir el ministerio de oración de la iglesia a fin de que el Señor pueda hacer todo lo que Él quiere hacer. Que Él se sienta libre en medio de nosotros, que diga, a mí me gusta estar en Nueva Generación en Cristo porque ahí yo puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Por qué, Señor? Le dice el ángel, porque están en un solo corazón conmigo, porque se pusieron de acuerdo y declaran mi voluntad, y obran y actúan y oran conforme a mi voluntad. Entonces todo mi poder se despliega. ¡Pah! Me piden maravillas y como yo quiero hacer eso, fácil. Si quisiera que mataran a los amalecitas nuevamente a todos y hubiera un Josué que se levantara y le volviera a decir, Señor, espérate, que se detenga el sol. Ahora no un día, 2 días. El Señor dice, órale, me gusta. Se desata mi poder. Detengo el sol 2 días. ¿Se acuerdan cuando vimos ese ejemplo? Digo, ya que se detenga la tierra unas horas, ya es un super ultra milagro. Pero que regrese en sentido contrario es un ultra archi super mega milagro. Eso no puede suceder. Las leyes de la física, las leyes de la termodinámica lo impiden por completo. Y a Dios le valió gorro y hizo que la tierra retrocediera. No solamente la paró, la hizo girar en sentido contrario, hermano. Ahí con el profeta, la sombra del sol retrocedió en lugar de avanzar, retrocedió porque a alguien se le ocurrió retar a Dios y decirle, a ver si es cierto, Señor, es fácil que avance, pero a ver que retroceda. Y el Señor dijo, me gusta el reto. Oraciones atrevidas que cumplen la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. No menosprecies la oración. Dios está empezando a hacer cosas grandes. Ayer les quiero testificar, ya tuve mi primera entrevista con la familia de paz que Dios me dio. No solo era un varón, sino tiene ella, su esposa, su hijo, su hija y 2 amigos del mismo barrio. Y resulta que todas las casitas ahí juntos son de Apatzingán, Michoacán. Sí, señor. Puro Valley ahí, ¿verdad? Y ahí estaban 2 otros, me hicieron preguntas. Y ya cuando los invité a leer la Biblia, pues sí, se me escaparon 2, dijeron como que no es mucho para mí, pues sí, yo tenía que irme más despacito, ¿verdad? Entonces me fui despacito, me preguntaron, di mi testimonio, y ya estamos apalabrados para empezar esta semana un descubrimiento de la palabra del Señor. ¿Tengo que orar? Sí, mucho. ¿Tenemos que orar juntos? Sí. Vamos a seguir orando, pero ahora con una nueva perspectiva. Por eso Dios nos llevaba de 2 en 2, hermano. Yo necesito mi partner, que vaya conmigo de 2 en 2. A lo mejor tú no tienes un grupo, pero a lo mejor el viernes a las 8 de la noche, tú dices, yo me voy a unir con el pastor y vamos juntos a ver esa casa y vamos a leer la Biblia con ellos. ¿Qué te parece? Porque donde están 2 en su nombre o 3, ahí está en medio de ellos. Y cuando el Señor se manifieste y ellos sientan así, ¡ay!, la presencia de Dios, empieza Dios a salvar a las personas. Amén. Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, te doy gracias por tu palabra, por los principios que hay en tu palabra. Yo quiero convertirme en una persona que sabe desplegar el poder de Dios. Dile así al Señor, yo quiero ser aquel que se pone de acuerdo con tu palabra, que hace tu voluntad y ata todo lo que tiene que atarse
y detenerse que impide el extendimiento del reino de Dios, toda tiniebla, todo espíritu inmundo, toda obra infructuosa de las tinieblas. Y también quiero ser alguien que desata la bendición, desata la conversión, desata la justicia, desata la prosperidad, desata el bienestar para este país y para mis familiares y para mis vecinos, Señor, y para mis propios hijos e hijas, esposo, esposa, para mi iglesia, la nueva generación en Cristo. Úsame, dile al Señor, úsame, Señor. Quiero que tú tomes mi corazón y renuncio a la carne, Padre. Renuncio a mi propia manera de hacer las cosas, Padre. Renuncio a mis gustos, a mi egoísmo, Señor, y me alineo a tu Espíritu Santo. Te quiero pedir, Espíritu Santo, dile al Señor, que me hagas uno contigo para que yo esté en comunión con aquellos que también quieren estar unidos a ti, Señor. Padre, porque cuando estemos en armonía verdadera de tu Espíritu, no va a haber cosa que no podamos hacer. No va a haber cosa que no podamos recibir de los cielos, Señor. Señor, yo me quiero enlistar en el departamento de envíos celestiales, Señor. Yo quiero ser el departamento de manejos y envíos de las bendiciones, de los productos de la obra de tu Espíritu Santo aquí en la tierra. Y por eso, Señor, cada vez que suene la trompeta de tu Espíritu, cada vez que suene el llamado de mis líderes, cada vez que yo discierna que eres tú el que me está llamando, obedeceré, dile al Señor. Y estaré junto, a la par, unido, a la izquierda, a la derecha de Josué, levantando los brazos de Moisés. Estaré ahí guerreando con el pueblo de Dios. Estaré ahí engrosando las filas del ejército de Dios. Contarán conmigo, porque donde yo estoy junto con mis hermanos, en tu nombre, ahí tu presencia se manifiesta, Señor. Y yo quiero que este año, que en este mes, que en esta semana, Señor, la próxima reunión que tengamos, Señor, un jueves, un domingo, tu presencia se manifieste. ¿Cuántos lo piden en el nombre del Señor? ¿Cuántos se unen conmigo? ¿Cuántos se van y antes de irse dicen, sí, quiero experimentar la poderosa presencia del Señor? No te conformes con lo que hemos vivido. Es bien poquito, apenas estamos entrando, apenas es una embarrada. Dios quiere manifestarse poderosamente. ¿Cuántos sintieron hoy la presencia de Dios? Pues Dios no quiere que la sientas, quiere que la experimentes en tu vida, que vaya mucho más allá de ella. Y si nos estás visitando por segunda, tercera vez, yo te invito a doblar tu voluntad a la voluntad de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Haz de mi vida lo que tú quieras. Habrá alguien que Dios ha estado trayendo, que no estás aquí por casualidad, que no estás aquí porque quizá alguien te recordó, te invitó. Estás aquí porque escuchaste en el fondo de tu corazón una voz que te llamaba y te decía, ven, tengo cosas grandes para tu vida. Ven, te quiero liberar, te quiero perdonar, te quiero sanar, te quiero embestir de una nueva vestidura. Quiero hacerte mi hijo, mi hija. Quiero delegarte cosas, deleitarme en ti. Gracias, Señor. Sigue salvando, Dios mío. Si hay alguien que siente en su corazón que hoy es un día especial y no sabe cómo entregarle su corazón al Señor y quiere hablar con un servidor, con mi esposa, con alguno de los líderes de la iglesia, ahorita que digamos amén, aquí estamos. Ven, platica con nosotros, pero no te vayas y desperdicies esta presencia maravillosa que solo se puede dar cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bye bye.